noches con todos. Bienvenidos a esta sala virtual de la Escuela de Gestión Pública. Les doy la más cordial bienvenida en esta oportunidad para un conversatorio sobre las propuestas de lucha contra la pobreza en un contexto de pandemia. Esta noche tenemos tres panelistas muy entendidos en la materia. Voy a pasar a presentarlos. Enrique Vázquez, ustedes saben que es economista, es PhD y máster en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Enrique nos acompaña como profesor de la maestría en gestión de la inversión social en la Escuela de Gestión Pública, es profesor del Departamento de Economía e investigador del SIUP. Como ustedes lo conocen, tiene muchas publicaciones, es especialista en políticas y programas de lucha contra la pobreza, así que estoy segura que Enrique nos va a dar una visión del tema que proponemos esta noche, que va a ser muy valiosa desde justamente todas sus perspectivas de estudios de hace muchos años respecto del tema. También nos acompaña Carlos Parodi. Carlos es también economista, profesor de la maestría en gestión pública y en la maestría también de Derecho Administrativo Económico. Es profesor del Departamento de Economía, investigador del SIUP. Él es máster en Economía por la Universidad de Georgetown en Lades. Y como ustedes también lo conocen, a Carlos es experto en política económica y social y políticas de desarrollo, y también tiene un extenso trabajo de investigación en estos temas, y creo que su perspectiva también en el tema de pobreza va a ser muy interesante de compartir con todos ustedes. Tenemos también a Silvana Huanqui, profesora también de la maestría en gestión pública de la escuela. Ella también es consultora afiliada a la Escuela de Gestión Pública y profesora del Departamento de Economía. Es Master of Science de Gobierno en el London School of Economics y es experta en política fiscal y descentralización. Por lo tanto, ahí está la mirada también desde las regiones, desde otros ámbitos justamente de la pobreza, ¿no? Les quiero agradecer infinitamente a los tres colegas que nos acompañan el día de hoy, y también a Cynthia Sanborn, que va a ser la moderadora de esta noche, la dinamizadora de esta grata conversación que vamos a tener sobre un tema tan importante y que sinceramente ha sido uno de los impactos más importantes que hemos tenido por la pandemia. Cynthia es profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la universidad, es investigadora del SIUP y es PhD y máster en Gobierno de Harvard University. Ella es experta en políticas de la política peruana e internacional, en responsabilidad social corporativa y en industrias extractivas, así que estoy segura, Cynthia, que tú también pondrás tu granito de arena en esta discusión sobre temas de pobreza. Les agradezco mucho a todos ustedes por su presencia. Sé que vamos a compartir con toda nuestra audiencia el día de hoy sobre qué podemos proponer para luchar contra la pobreza en este contexto. Así que les doy nuevamente la cordial bienvenida y le doy pase a Cynthia con el panel. Adelante. Gracias. Ok, muchas gracias, Elsa, y gracias a los invitados distinguidos y al público. Quiero recordarles a todos los que están asistiendo, salvo los expositores, que por favor apaguen sus cámaras y sus micrófonos para poder escucharlos. Vamos a tener 3 rondas de preguntas dinámicas esta noche. En la primera ronda yo voy a plantear una misma pregunta a cada uno de los 3 expertos que van a responder uno por turnos. La segunda ronda voy a plantear una pregunta específica diferente a cada uno de ellos. En la primera ronda 5 minutos, en la segunda 6 para responder. Y en la tercera ronda vamos a tomar preguntas de ustedes, el público. Así que pueden ir por el chat pasando preguntas mientras escuchan. Entonces comenzamos. La primera pregunta va a ser para Enrique Vázquez y es la siguiente. ¿Qué avances hemos tenido en los últimos 10 años respecto a la lucha contra la pobreza? ¿Y qué se debe hacer en los años previos para mitigar de alguna manera el incremento de la pobreza que estamos viviendo en este contexto de pandemia? Enrique. Muchísimas gracias, Cynthia, por la tan interesante pregunta. Yo la verdad que hasta antes del COVID pensaba que el avance de la lucha contra la pobreza
era genuina, válida y que había generado de alguna manera la inclusión que siempre, al menos en los libros y en los informes oficiales de los organismos, nos decían que sí, realmente habíamos construido o habíamos reconstruido un país con menos pobres, con una clase media. Pero yo creo que con el problema del COVID ha desnudado que en realidad nuestra lucha contra la pobreza no había sido tan sólida como para evitar que justamente millones de personas dejen de caer en la situación de extrema vulnerabilidad. Entonces yo creo que avanzamos hasta antes del COVID en términos quizás oficiales, teóricos, en los libros y en los documentos, pero yo creo que en la realidad estamos viendo de manera muy clara y desnuda que nuestro crecimiento económico no era el sólido, el inclusivo que hubiéramos nosotros esperado. Es más bien, es muy vulnerable ante estos shocks que estamos viendo que está afectando a gran parte de los jefes de hogares y con eso a las familias. Entonces, yo creo que se avanzó en teoría, pero en la realidad la pobreza no ha llegado a ser resuelta y creo que en ese sentido hay dos responsables, el Estado, por un lado, y el sector empresarial. El Estado porque si bien existen cantidades de planes de acción, de lucha contra la pobreza, para el niño, la mujer, contra la violencia, en fin, ¿no? Existen normas y procedimientos y hasta ha habido mucho dinero, finalmente no ha cambiado esa vulnerabilidad de los más pobres. Y creo yo que el otro responsable es el sector privado, que no se ha embarcado en un crecimiento económico basado en generar valor agregado, de poder contratar personas no calificadas y engarzarlos al sector formal de la economía. Entonces, a tu pregunta interesante, yo creo que en teoría y en documentos oficiales estuvimos nosotros enceguecidos de que había mucho reducido la pobreza, quizás sí en términos estadísticos, pero cuando uno va a la calle la cosa es muy diferente. Gracias. Gracias, Enrique. Carlos, Enrique nos habla de una población muy vulnerable, ¿no? El milagro peruano resultó ser muy frágil, ¿no? Y da responsabilidad tanto al Estado como al sector privado. ¿Cómo respondes tú a la misma pregunta? ¿Qué avances tuvimos y qué es lo que nos faltó hacer en los años previos para evitar esta tremenda caída que estamos experimentando? Muchas gracias, Cintia, por la pregunta. A mí me parece que el Perú ha vivido una especie de espejismo. Espejismo en el sentido que, como bien ha dicho Quique, las cifras nos mostraban que la pobreza iba disminuyendo e iba disminuyendo, pero también que cuando uno salía a la calle veía a gente, digamos, en empleos muy precarios, veía que los sistemas de salud no eran los más adecuados, veíamos que los sistemas de educación no eran los mejores, y eso básicamente se debe a lo que no se hizo o a lo que creímos que habíamos hecho. Desde mi punto de vista, lo que no se hizo fueron un conjunto de reformas, mejoras en la forma, como en la manera como se organiza el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema previsional, la enorme informalidad que hay. Eso no se hizo. Y hoy día estamos pagando las consecuencias de no haber hecho la tarea. Hemos tenido una visión demasiado economicista, es decir, como si todo se redujera a que tiene que aumentar el PBI, tiene que bajar la inflación, lo cual está bien, pero eso no es suficiente. Miren, lo que yo pienso, Cintia, es que se puede hacer una analogía con la construcción de una casa. Los fundamentos macroeconómicos que Perú tiene son los equivalentes a los cimientos de una casa. Pero si queremos que nuestra población reciba bienestar, tenemos que construir la casa. Y lo que yo pienso, lo que yo creo, es que en el Perú esa casa no se ha construido en ningún sentido. Y la única forma de hacerlo, más allá de posturas de derecha o de izquierda, es, digamos, centrando el objetivo de cualquier estrategia económica en el bienestar de todos los ciudadanos, no de un grupo, sino de todos. Me parece, por último, para terminar, que ha habido también un espejismo debido a la manera como medimos la pobreza. Aquí yo he leído varios documentos de Quique Vázquez en el sentido que insiste en algo que yo también insisto mucho, que es la necesidad de medir la pobreza multidimensional, ¿no? La pobreza no es un fenómeno que se reduzca solamente a si tienes o no el dinero para comprar algo. Tienes que tener además buena educación, vivienda, salud,
un sistema de pensión, de pensiones, etcétera. Y en eso no hemos avanzado mayormente en los últimos 10 años. Gracias, Cintia. Wow, Silvana, recién tenemos que sufrir una pandemia para darnos cuenta que la casa era pura fachada o no tenía buenos fundamentos. ¿O qué más podemos haber hecho para evitar la situación que estamos ahora? Bueno, a ver, bueno, gracias primero por la invitación, buenas noches. De hecho, coincido plenamente con los expositores. De alguna forma, hay una parte donde sí creo que es una frase un poco discutible, ¿no? Que es que el crecimiento ha sido frágil. De hecho, hemos pasado por una etapa de crecimiento económico desde el inicio del siglo bastante interesante, digamos, hasta se ha tomado como a manera de ejemplo uno de los países, digamos, del mundo que de alguna forma ha mantenido ese crecimiento, pero más que frágil porque, digamos, ha estado sustentado sobre indicadores sólidos, macroeconómicos sólidos, ha estado sustentado sobre la promoción de la inversión privada, la puesta en marcha de proyectos de infraestructura de gran envergadura, etcétera. El tema creo que y bueno, y también considerando la ventaja que hemos tenido con el precio de los commodities, que de alguna forma nos ha favorecido en diferentes ámbitos. El tema es que creo que este milagro, digamos, como se le llama, no ha sido totalmente aprovechado para precisamente generar esas reformas que permiten, pues, que este crecimiento o que este cambio en la situación de pobreza sea permanente. Más bien, más que eso, creo que de alguna forma hemos permitido en estos años que se cree un ecosistema que más bien favorece la existencia de un sector informal. Acá yo quiero mencionar este ámbito, ¿no? El sector informal conformado, bueno, por miles de empresas pequeñas. El tamaño no es el problema. El tamaño no es el problema, claramente, pero digamos, esta situación de pequeña o microempresa debería de haber sido una situación temporal inicial en un ciclo de vida empresarial típico. Pero creo que ese ha sido la falta, digamos, de la política, de la estrategia política que no ha permitido de una forma fortalecer y sostener este milagro económico. Ahora, para crecer necesitamos otro milagro económico definitivamente, porque, digamos, cualquier lucha contra la pobreza se sustenta en un crecimiento económico, digamos, sólido, estructural. Pero creo que ahora vamos a tener que esperar esta nueva época para poder generar esas condiciones para crear, la palabra clave es el empleo formal. De una forma, esto puede generar la sostenibilidad y la seguridad a esta población que ahora es vulnerable y obviamente, o digamos que en esta situación se ha evidenciado que esta vulnerabilidad pues, la ha afectado pues, con una crisis que de alguna forma podría haber sido inminente, ¿no? Ahora puede haber sido COVID, pero puede haber sido el fenómeno del Niño para algunas regiones, puede haber sido una crisis económica menor, etcétera. Bueno, no sé quién dijo en octubre no hay milagros, pero esperemos que haya mejoras. Enrique, yo te iba a preguntar algo y te voy a agregar otra cosa también por lo que has dicho tú. Mi pregunta inicial es qué hizo bien y qué no hizo bien este gobierno en este contexto de pandemia y qué recomendaciones podrías hacer para mejorar la eficiencia y la efectividad de los programas sociales vigentes. Agregaría esto, ¿qué hizo o no hizo bien el sector privado? Porque tú mismo has dicho que no es solo el Estado responsable, sino también quienes generan riqueza privada. Muchas gracias, Cintia, y de verdad muy motivadoras las intervenciones de los colegas Carlos Parodi y Silvana Huanqui, que a ver si me permite luego nuestra moderadora hacerle algunas preguntillas ahí también para conversar nuestros distintos puntos de vista. ¿Qué cosa hizo bien? Yo creo que el gobierno, por el lado económico, hizo muy bien en diseñar estas transferencias a las personas, ¿no? El tema de los bonos, creo que ha sido muy, muy bien concebido, pero muy mal ejecutado. Pero no es que las personas sean malas, sino que lamentablemente una de las falencias, diría yo, críticas que hay en nuestro Estado son los sistemas de información. Justamente en nuestro libro de Gerencia de Programas Sociales llamamos la atención qué importante es contar con sistemas de información que te permita, uno, identificar a los beneficiarios, dos, un sistema para poder proveer el mismo servicio público. 3, un sistema para informar, educar.
4, un sistema para monitorear, 5, un sistema para grabar y otro, un sistema para articular. Entonces, nosotros hemos abordado estas 6 dimensiones de lo que debe significar esta gerencia de programas sociales, y justamente si aplicamos estos filtros a lo que ha hecho el gobierno, yo creo que conceptualmente estuvo muy bien definir la transferencia de los bonos. Creo que eso ha sido muy positivo. Pero luego la administración pública se encontró, primero, que había esto que desde décadas venimos hablando y llamando la atención. No existe la coordinación entre las entidades, no comparten información. Los sistemas de información son casi construidos ad hoc para cada institución y dificulta muchas veces el simple hecho de cruzar información. Ustedes saben que casi 1/3 de las personas censadas no están identificadas con claridad en cuanto a sus domicilios. Entonces, cuando nosotros hemos sido testigos que se han entregado los dineros y hay personas entrevistadas que dicen, a mí no me ha llegado, y fíjense, no tengo agua, no tengo desagüe, estoy en las alturas de Villa María el Triunfo, en las alturas de Puente Piedra, y no he recibido nada. ¿Y es por qué? Porque justamente no hay estos sistemas. Yo creo que, pero felizmente ha caído la pandemia en este sentido, porque ha exigido que ahora esta segunda entrega sea mejor. Pero aún así, yo creo que falta esto de saber manejar la información, informar para saber identificar sistema de información, para saber proveer qué es lo que hay que dar y cómo hay que darlo. Un sistema para informar, porque la gente, por más que les decía que no vayan a hacer las colas para recoger el bono, la gente iba, ¿no? Entonces, todo eso implica justamente una gran reforma que Carlos nos motiva a pensar, una reforma de los sistemas de información que haga que los de gestión sean más eficientes, eficaces y equitativos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ha hecho mal el gobierno? Quizás lo que se ha debido de trabajar mucho es, por el lado sanitario, trabajar en la atención primaria. Yo creo que al haber concentrado la atención de salud en los hospitales, que no está mal, pero dejando de lado la atención primaria, donde ahí se puede contener de alguna manera a la población y brindar información para cambiar patrones, actitudes y comportamientos. Recordemos que todo Estado debe desarrollar estos sistemas de información, educación y capacitación. ¿Para qué? Para cambiar patrones, actitudes y comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que a tu segunda pregunta interesante sobre los programas sociales? Yo creo que es la hora de los programas sociales, de hacer mucho más y mejor. Y si no lo hacen ahora, la verdad, yo debo confesarles, no sé cómo el pueblo no estalla socialmente. Nos sucede en nuestro ADN que nos dejamos avasallar, y con las denuncias de corrupción que estamos siendo testigos, tampoco yo digo, ¿qué tenemos en la sangre que no reaccionamos? Creo que eso es todo. Uy. Bueno, tenemos un Estado que no conoce su población, ¿no? Se supone que el Estado está al servicio de los ciudadanos, pero es un Estado que no sabe dónde están, y un Estado donde funcionarios muchas veces están de turno, ¿no? Yo dejo una pregunta para más adelante. ¿La sociedad civil puede participar en ayudar al Estado a levantar información? Muchos están diciendo que sí, que el Estado solo no va a poder encontrarnos si todas las organizaciones sociales que hay pueden también aportar a esa tarea, ¿no? Carlos Parodi, ¿cuál debe ser el rol de la política fiscal en un contexto de crisis económica para mejorar las políticas sociales que Quique nos señala que son urgentes? ¿Es posible tener políticas sociales más agresivas con una buena política fiscal en este contexto? A ver, en general, creo que la primera idea que hay que tener clara es que la política económica no puede verse como separada de la política social. Ambas son parte de la misma estrategia. Yo siento, percibo que los gobiernos en el Perú, y esto puede ser una generalización, desde luego pueden haber excepciones, se han visto como digamos, autopistas separadas. Y me parece que tienen que integrarse solamente en una. En segundo lugar, yo creo que el rol de la política fiscal, entendiéndolo que está vinculado con la política social, es proveer los recursos que provienen de los impuestos que todos, bueno, que una parte del Perú paga,
para que las políticas sociales puedan ser más agresivas. Yo creo que deben ser más agresivas. Y quisiera plantearlo de esta manera. Hay dos formas de reducir la pobreza que no son excluyentes entre sí. La primera es a través del crecimiento económico, en la medida que el crecimiento puede o normalmente genera más empleo. Eso está fuera de duda. Ahora, si es que vemos que los empleos están bajando es porque estamos en un periodo de caída de la producción, ¿no? Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo con Silvana cuando mencionaba que tuvimos un periodo en el cual crecimos bastante. Hay muchos estudios que demuestran que ese crecimiento fue pro-pobre, lo cual es positivo. Sin embargo, nuevamente el problema estaba en la medición de la pobreza, ¿no? Personas que sin una buena escuela pública, que no encontraban un remedio en una posta médica de su zona, eso es incompatible, simplemente no puede ocurrir. Entonces, el primer medio para bajar pobreza es crecimiento económico porque genera más empleo. El segundo medio, que en nuestro país creo que tendría que tener más importancia, es a través de los programas sociales. Como bien ha dicho Quique, los programas sociales son imprescindibles, dado que el crecimiento económico no logra crear todo el empleo que se necesita. Pueden haber diversas razones. El estilo de crecimiento que tiene Perú, que está muy basado en sectores muy intensivos en tecnología, que por ende generan poco empleo, u otras razones más. Pero las políticas sociales, que son financiadas por la política fiscal, yo creo que tienen que ser más agresivas y coincido plenamente con Quique, con Enrique Vázquez, cuando sostiene que es el momento de las políticas sociales. Pero para eso también requerimos básicamente dos cosas. Una mejor fuente de información, trabajo en el cual el sector privado sí puede y debe ayudar. Y número dos, una mejor capacidad de gestión. Hay múltiples ejemplos que vemos a diario respecto de una bien limitada pues, capacidad de gestión, ¿no? De las políticas sociales en general, ¿no? Dicho esto, hay que comprender también que todo esto ocurre dentro de una realidad determinada. O sea, la política fiscal no opera en un vacío, hay presiones para gastar más en esto, más en el otro. Tiene que haber una idea, una brújula con una buena base de datos por un lado y una mejor capacidad de gestión por otro. Porque como bien dice Enrique Vázquez, hay multitud de documentos fantásticos, pero están en el papel. La pregunta es cómo pasamos a la práctica. Y quisiera terminar mi intervención diciendo que yo pienso que el Perú es un país que está subadministrado. Es decir, no tenemos el nivel ni la capacidad de gestión necesaria como para poder enfrentar una situación tan complicada como la pandemia, ¿no? Tanto es así que durante un buen tiempo, y creo que seguimos teniéndolo, tenemos el mayor número de contagiados por millón de habitantes, el mayor número de fallecidos por millón de habitantes. En el segundo trimestre fuimos el país que cayó más, caímos 30%, y además tuvimos el mayor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que algo hemos hecho mal. Y nuestra política social tiene necesariamente, nuestros programas sociales tienen que refundarse, por poner una palabra muy exagerada, ¿no? Solo quiero cerrar con esto. Hace 22 años tuve la suerte de ser parte de un equipo con Enrique Vázquez que hicimos el primer manual, por así llamarlo, llamado Gerencia Social. Lo presentamos en varios lugares del Perú. Y no se imaginan ustedes lo novedoso que era. No sé si Quique lo tiene ahí a la mano. Ahí está el libro, es del año 98. En ese año fuimos con Quique por varias ciudades de Perú, mostrando esto con una tremenda audiencia de miembros de gobiernos regionales, de alcaldes, etc. La gente quería aprender. Y eso yo lo asocio con la mejora en políticas sociales porque este tipo de esfuerzos tenemos que volver a hacerlos, pero nosotros y todos también. Porque la responsabilidad de que nuestro país sea mejor está en nuestras manos y en todos. Gracias, Cintia. Gracias, Carlos. Bueno, las cosas buenas no envejecen, ahí está. Silvana, hemos estado hablando hasta ahora a nivel
Perú como nación y Perú como Estado, ¿no? Pero mi pregunta ahora para ti es lo siguiente. ¿Cuál es el panorama de las políticas sociales fuera del capital limeño, ¿no? En diferentes regiones? ¿Qué recomendaciones podrías hacer para reactivar la economía de manera más descentralizada y que llegue a los más vulnerables? Como hemos visto, mucha gente han dejado Lima para regresar a sus tierras precisamente en este contexto. ¿Qué recomendaciones tienes para eso? A ver, interesante pregunta. Bueno, de hecho, la situación actual es una situación de disparidad bastante fuerte, ¿no? Bueno, las disparidades definitivamente siempre han existido, ¿no? Somos un país heterogéneo en N dimensiones, términos económicos, culturales, geográficos. El tema es que esas disparidades también se están presentando en los indicadores sociales. Es decir, aparecen jurisdicciones que son, que de alguna forma están presentando incidencia de pobreza muy alto, otras no tanto. Entonces, solamente una comparación es en el último mapa de pobreza tenemos departamentos típicamente de la Sierra Centro con una incidencia de pobreza de 35 a 40%, versus los departamentos costeros, Lima, Lambayeque, Tacna, Moquegua, entonces, con una incidencia de menos del 15%. Y bueno, tenemos Ica con un 4%. En fin. Y esas disparidades también se presentan en indicadores sociales que son sensibles, ¿no? Como la incidencia en anemia en niños, digamos, tenemos Puno con 76%, o de nutrición crónica infantil, estamos hablando de Cajamarca o Huancavelica con 32%. Entonces, de alguna forma, ¿qué sucede? Que de una forma heterogeneidad o esos resultados de estos indicadores sociales, a casi 2 décadas de iniciado el proceso de descentralización, no solamente visualiza una mala gestión, una deficiencia en la gestión a nivel regional, a nivel local, sino la ausencia total de una política de desarrollo territorial. Es decir, de una forma, una política integral que pueda vincular el gobierno nacional de la mano con gobiernos regionales y locales. Entonces, de alguna forma estamos discutiendo que la gestión tiene, como bien lo están mencionando los profesores, que la gestión, digamos, de la política social tiene sus retos, tiene sus deficiencias. Y a ello hay que añadir, adicionalmente, la deficiencia en la coordinación que puede existir con los gobiernos regionales y locales. Entonces, es bien complicado mantener una lógica centralista en países con el contexto que tenemos nosotros, tan heterogéneos. Entonces, de alguna forma, ello ha llevado, o sea, en general, las políticas y los programas sociales siempre se han mantenido bajo una lógica muy centralizada, muy centralizada. Se han incluido gobiernos regionales y locales de alguna forma como actores en diferentes herramientas, diferentes mecanismos que existen de coordinación, pero de alguna forma en la práctica la coordinación ha dejado mucho que desear, ha sido ausente. Es como siempre en un momento escuché a alguien que decía, el Perú, digamos, en el papel es un país de primer mundo, pero en la práctica las herramientas que existen, de una forma la implementación de estos arreglos institucionales son bastante débiles, y uno de ellos es el proceso de descentralización. Y aún en este escenario de pandemia se ha visualizado aún más que los problemas de coordinación están llevando problemas bastante serios, incluso en este escenario urgente donde se necesitaba una acción coordinada con los gobiernos regionales en materia de salud, que de alguna forma terminó pues en la intervención de los hospitales de Arequipa, ha terminado con procesos a gobiernos regionales. Entonces, de alguna forma, prácticamente la pandemia no ha hecho otra cosa que exponer todas las deficiencias del proceso. Ahora, ante la pregunta, ¿cómo reactivar la economía de manera descentralizada? Ahí hay un reto interesante que a mi parecer implica, ya hemos pasado por digamos, un boom de inversiones, donde se promovieron inversiones de gran envergadura durante los primeros años del siglo. Pero creo que más que antes necesitamos ahora un nuevo ciclo de inversiones diferente, de una forma más microeconómicamente pensada y por lo tanto más descentralizado. O sea, lo que implica vincular las inversiones bajo una lógica de desarrollo territorial. Eso pasa ¿por qué? Pasa primero por identificar las brechas departamentales. O sea, nos damos cuenta que siempre hablamos de la brecha en infraestructura, nos demoramos algunos años en medir la brecha en infraestructura a nivel nacional.
pero hasta ahora no tenemos un documento, digamos, si bien lo está desarrollando el MEF por partes, pero no hay un documento de gestión donde te midan las brechas departamentales en un país descentralizado. Ahí estamos hablando nos da un indicador de cómo estamos manejando el proceso. Entonces, claro, la rectoría necesariamente tiene que estar en los sectores, de todas maneras, pero hay un proceso de articulación clave que empieza desde esta programación, desde este desarrollo estratégico, y que va a llevar y que tiene que pasar por la implementación y la evaluación conjuntamente con gobiernos regionales y locales. De todas maneras, hay que reconocer que para que pueda haber una gestión eficiente, hay que fortalecer no solamente las capacidades de los gobiernos regionales y locales, que de alguna forma es bastante débil en ese aspecto, pero también hay que desarrollar esos mecanismos institucionales que permitan de alguna forma no abrir esa flexibilidad para una gestión, para una mala gestión, no solamente a nivel regional y local, sino también a nivel de gobierno nacional. Entonces, creo que hay que institucionalizar procesos, procedimientos, para de una forma lograr una gestión clara y predecible, pero a todo nivel de gobierno. Entonces, creo que los retos ahí son varios, son complejos y son totalmente estructurales. Es cambiar la forma de pensar del gobierno nacional, cambiar la forma de pensar de los sectores y un poco abrir a la posibilidad de que la gestión regional pueda ser un aliado más que una carga, debido a que ya existen los arreglos institucionales para coordinar. Entonces muchas veces dice, tengo que coordinar con el gobierno regional, tengo que, en lugar de necesito a. Entonces es un cambio de chip totalmente. Bueno, lo que vemos aquí, y no es casual, por la escuela que auspicia este evento, que los temas de gestión son absolutamente fundamentales. Gestión y liderazgo que van de la mano. Silvana hizo mención de que no somos primer mundo. Creo que lo que tenemos en común hoy día con parte del primer mundo es que muchos países del primer mundo tampoco han podido gestionar bien su reacción a la crisis. Estamos casi todos en el mismo barco, con algunas notables excepciones. Hemos estado recibiendo un buen número de buenas preguntas, entonces voy a empezar la tercera ronda seleccionando preguntas. Voy a empezar con Enrique Vázquez, pero si alguien más quiere responder, y si no, vamos Enrique, Carlos, Silvana nuevamente. La primera pregunta es la siguiente, Enrique. Entiendo que cada país puede elaborar sus indicadores para medir la pobreza desde la perspectiva multidimensional. ¿Qué indicadores proponen para nuestro país? ¿Acentuarían algunos? Muchísimas gracias, porque la pregunta me invita a motivarlos a leer mi próximo documento de investigación. Justo estamos haciendo una nueva medición de la pobreza multidimensional, algo que es muy interesante, que nos hemos nosotros alimentado siempre de OPHI, Oxford Poverty and Human Development Initiative, pero también Carolina Trivelli y el profesor Clausen de la Católica han dado unas perspectivas muy interesantes de la mirada de la pobreza multidimensional desde el Perú. Así que le responderé esta pregunta cuando ya tenga el documento, y a la persona que la formuló, muchas gracias. Lo que sí le puedo decir es que la pobreza multidimensional, la realidad, como lo dijo Silvana y Carlos, es demasiado rica y retadora. Y no podemos nosotros solamente mirar si la línea de pobreza es de 282, si está por encima, no eres pobre, si está por debajo de 282, eres pobre. No, eso es una primera mirada, que no está mal, que es la que oficialmente se acepta a nivel mundial, pero hay que mirar esas otras cosas más. Hay que mirar, por ejemplo, el tema de la ingesta calórica, el tema de acceso a la educación para las niñas, el tema de la seguridad, el tema de tantas vertientes más que justamente lo estamos plasmando en este nuevo índice de pobreza multidimensional, que si Dios quiere saldrá pronto, ¿no? Pero sí es importante, creo yo, que esto de las políticas territoriales, quiero enlazar un poco a lo que Silvana nos ha motivado, pero también me ha motivado y siempre he querido preguntarle a Silvana, porque como ustedes saben, es una de las más preclaras economistas de lo que es descentralización. Y yo con todo el corazón quiero preguntarle, y aprovecho el pánico con el perdón de nuestra moderadora, ¿realmente está satisfecha de este proceso de centralización que hemos sido testigos durante 20 años?
¿volvería a hacer lo mismo o qué haría ella a futuro? Se lo dejo como pregunta, no sé si ahora lo quiere contestar, pero para después, ¿sí? Gracias por la oportunidad. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar a Silvana preparar un poquito su respuesta, porque tengo varias preguntas para Sí, sí. Carlos Parodi en el mismo camino sobre otro tema, pero Silvana, graba y responde a la pregunta de Quique que yo comparto también. Carlos, hay varias preguntas sobre el tema de la informalidad, ¿no? Voy a tratar de resumir el último, pero hay 2 o 3 personas que han preguntado lo mismo. La informalidad ha desnudado la fragilidad del desarrollo económico. ¿Por dónde iniciar esta labor? ¿La formalidad de la propiedad y la bancarización deberían ser priorizados, por ejemplo? Porque también batimos récord de informalidad, ¿no? Gracias por la pregunta. Uno de los grandes retos que tiene nuestro país y que lo tiene hace bastante tiempo es el nivel de informalidad. Algunos datos generales solamente a manera de información. En el Perú, 7 de cada 10 trabajadores son informales. Y lo más probable es que la pandemia haya elevado ese número y lo haya acercado a 8. ¿Ok? Lo segundo es que en el Perú, del total de las empresas de 1 a 10 trabajadores, que son las más chiquitas, pero que a su vez generan muchísimo empleo, como dijo Silvana, el tamaño no es el problema, casi el 91% son informales. ¿Ok? Entonces, digamos, del total de empleadores en Perú, para cambiar un poco, para ir al lado de las empresas, del total de los que dan empleo en Perú, el 56% son informales. Esas cifras son actuales. Entonces, uno de los grandes temas es qué cosa hacemos para que, digamos, la mayoría de informales se formalicen. Y ojo, que no lo digo solamente porque muchos dicen, pero que se formalicen para que paguen impuestos. Esa es una parte. Pero además, un informal es una persona que no tiene derechos casi de nada. Es decir, vive al día, no tiene ni siquiera una cuenta en el sistema, una cuenta en un banco, una caja, ¿no? Recuerden que de la población adulta en el Perú, solamente 4 de cada 10 adultos tienen una cuenta en una entidad financiera. Entonces, podríamos hablar casi de 2 Perúes. Un Perú formal, un Perú que probablemente estamos aquí reunidos, y otro Perú informal que tiene que vérselas cada día para sobrevivir. Y en parte por esa, digamos, por ese problema, y porque además pues los informales no están registrados, no hay un padrón de informales, y acá retomo lo que Enrique mencionaba, cuando doy el bono, la pregunta es ¿cómo encuentro los informales que no están adscritos a un programa social? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? No lo sabemos. Entonces sí es necesario comenzar a formalizar la economía. Me parece que hay diferentes métodos, pero en cualquier caso va a demorar. Este no es un proceso de un día para otro, ¿ok? Y la única forma que un informal quiera formalizarse es porque va a notar que formalizándose está mejor que manteniéndose informal. Y por eso es que esa formalización tiene que estar amarrada a mejoras en salud, en educación, en inseguridad ciudadana, en un montón de cosas que el formal diga, si pago impuestos voy a recibir esto y además voy a tener un seguro. Uy, entonces sí me conviene. Pero el informal de hoy, tal como el Perú se encuentra en este momento, no la ve simplemente. Dice, ¿para qué me voy a formalizar? ¿Qué cosa gano formalizándome? Entonces, ese es un tema que daría para un webinar entero, y seguramente muchos más, pero sí coincido que la informalidad es una consecuencia del estilo de desarrollo que Perú ha tenido, que no ha sido probablemente mejor, y que es un reto que tenemos hacia adelante. El gran problema es que siempre estamos discutiendo, cuando vemos en los medios de comunicación, los debates que hay en el Congreso, entre los políticos, cosas de muy corto plazo, y no estamos viendo problemas estructurales, ¿no? Por eso fue que insistí tanto hace un rato diciendo que este libro que Enrique mostró lo hicimos hace 22 años. Y la gente estaba muy entusiasmada en Cusco, en Chiclayo, en todas partes por querer aprender de cómo se hacía un sistema de monitoreo, cómo se focalizaba. Han pasado 22 años y hoy día vemos que casi nada de eso ha mejorado, o muy poco ha mejorado. Entonces, la informalidad es parte
del gran problema. Entonces requerimos un paquete de reformas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Un grupo de reformas que vayan en forma simultánea, ¿no? Que se den en forma simultánea y que logren, pues, que el bienestar de todos los habitantes y no solo un pequeño porcentaje vaya en aumento y mejore. No se nota que el tiempo ha pasado para ustedes, ¿eh? Por si acaso. 22 años, no se nota. Gracias, Cintia. Silvana, ¿estás listo? Enrique hizo una muy buena pregunta. Si estás satisfecha con este tipo de descentralización que tenemos, ¿o qué nos puedes comentar sobre esto? Claro, a ver, bueno, en realidad quería empezar por responder, digamos, la pregunta, pero también hay un par de detalles que quería mencionar sobre una pregunta anterior, ¿no? Lo que estamos conversando en materia de la definición, la concepción de pobreza. Bueno, respondiendo a la pregunta de qué pasó con el proceso, o si de alguna forma cómo lo haríamos, o cómo sería si retrocediéramos el tiempo. De hecho, la descentralización, o sea, creo que es un consenso casi, que la descentralización, el proceso, la visión descentralizada es una necesidad. En países como el nuestro es una necesidad. Es bastante ineficiente, digamos, pensar en políticas económicas bajo una figura centralista. Entonces, se puede llegar a unas metas, pero de una forma, pues algo va a quedar vacío. Entonces, es una necesidad. Ahora, el tema es que, de alguna forma, este proceso es tan complejo porque prácticamente es reformar todo un Estado para poder tener una nueva estructura que pueda llegar hasta los niveles el nivel de gobierno más cercanos a la población. Tuvo una pequeña, para mí, digamos, una opinión muy personal, tuvo un pequeño ámbito que creo que no se debió llevar a cabo hasta el final, que es la parte política. ¿Por qué? Porque como todo proceso, tiene prueba y error, tiene que ser gradual, la gradualidad era clave, de alguna forma, porque para empezar a avanzar y en algunos casos retroceder cuando no se llevaban algunos resultados. Pero la descentralización política y la autonomía que acompaña a este proceso que, digamos, estamos hablando de que de alguna forma la población está eligiendo a sus autoridades, por lo tanto nadie puede sacarlos. Entonces, eso ha hecho de que todos los problemas, las debilidades de nuestro sistema político, que de por sí es débil, porque nuestro sistema político a nivel nacional es bastante débil, se han trasladado a niveles regionales y locales. Entonces, y darles autonomía con esa debilidad política que lleva hasta debilidades en capacidades institucionales, ha permitido que no podamos hacer un retroceso cuando hay algo malo en el proceso. Y esto ha hecho de que no podamos avanzar cuando hay algo bueno. ¿Por qué? Porque de repente algunas regiones, algunos tienen una buena gestión, pero dado que tiene que ser un paquete generalizado, no podemos aplicar medidas para algunos y para otros no. Entonces, esto hace de que muchos aspectos del proceso se queden estancados y prácticamente el proceso de descentralización está estancado desde el año 2007, que de alguna forma se transfirieron funciones de manera rápida, acelerada. Entonces, creo que hay un tema que no se ha respetado o no se ha tomado en cuenta esta gradualidad que inicialmente se incorporó en la ley de acreditación, pero que de alguna forma fue prácticamente una figura que no se tomó con toda la seriedad, no se implementó de la manera correcta. Entonces, para mí ese es el punto, ¿no? El poco margen que le dimos de maniobra para retroceder y avanzar. Bueno, entonces ese era un tema, no sé si me permite, Cintia, poder retroceder no solamente un aspecto que me pareció interesante en el... 2 minutos más. Ya, sí, solamente es una pregunta y un comentario. Es que en esta medida de la concepción del concepto de pobreza que hemos estado conversando a nivel multidimensional, hace un tiempo estuvimos discutiendo el tema de en qué medida definir un concepto de pobreza, ya sea a nivel multidimensional, puede permitir o puede generar un estancamiento en los avances de la pobreza. O sea, es decir, el concepto de pobreza no debería de ser algo dinámico, un concepto amplio que de alguna forma pueda jugar con las diversas necesidades o la evolución de las necesidades o de la capacidad, de la calidad de vida de la población. Si lo fijamos como fijamos la pobreza monetaria, un concepto muy simplista, lo enfocamos, las políticas van a estar enfocadas a tal concepto. Entonces, eso tuvimos una discusión que de alguna forma fue una sobremesa muy interesante sobre esto. No sé cuál es tu opinión. Ok, en realidad tenemos varias preguntas similares en esta línea.
de las políticas sociales no monetarias, ¿no? Por ejemplo, alguien pregunta, la política social tiene como horizonte ayudar a la persona a salir de la pobreza monetaria, como pensión 65, por ejemplo. Pero, ¿qué tipo de políticas sociales pueden acentuar o mejorar la educación o la salud, el saneamiento? También tenemos a alguien que está en Canadá mirándonos y que también pregunta sobre el problema de la educación en el Perú y qué políticas pueden mejorar la educación, que también está sufriendo mucho en eso. Volvemos a Enrique y después si los otros quieren responder también. Las políticas no monetarias, digamos. Bueno, la verdad que no soy experto en educación, pero lo que sí tengo claro es que para poder modificar un sector, en el caso de educación, hay que trabajar muchísimo con los maestros. Si no generamos los incentivos para que nuestros maestros puedan, en primer lugar, actualizarse, adquirir el conocimiento y capacidad de transmitirlo, sobre todo ahora en esta nueva normalidad, no vamos a poder avanzar, porque finalmente el maestro tiene mucho poder. ¿Para qué? Para inculcar principios, valores y afectar patrones, actitudes y comportamientos de las nuevas generaciones. Entonces, es muy importante trabajar con nuestros maestros, invertir sostenidamente, justamente en capacitarlos, ¿no? ¿Para qué estamos gastando en carteras, en billeteras y uniformes nuevos para el personal administrativo del Ministerio de Educación? Para nada. Necesitamos más bien que se generen justamente estas capacidades de uso de las tecnologías para llegar. Y aparte del maestro, invertir en infraestructura. Yo conozco casos, por ejemplo, de niños de Huarmaca, por ejemplo, en la zona de la sierra, que ellos tienen que subir casi 45, 50 minutos para que con el celular captar la señal de los minutos de clases que le están dando. Ese niño tiene sueño de poder ser alguien en este país. ¿Cómo es que el gobierno está preparando para hacer ese cambio para esta y las siguientes generaciones? Yo espero que en el manejo del recurso público, del dinero, se esté justamente invirtiendo en mejorar las capacidades técnicas de los maestros como para generar también sus incentivos y a su vez en todo lo que es infraestructura. Porque si no cambiamos nuestra educación, la productividad marginal del trabajo cada vez va a ser muy limitada y el resto de países están avanzando. Y un país no avanza si es que su capital humano no mejora. Gracias. Carlos, hay una siguiente pregunta que proviene un poco de lo que Enrique nos acaba de decir. Alguien pregunta si esta crisis no es finalmente una oportunidad para abordar finalmente estos problemas estructurales que tenemos. Enrique dijo que si no mejoramos ahora, ¿para cuándo? ¿No? Y va a ser muy grave. ¿En qué medida tú ves esta crisis como oportunidad? Gracias, Cinti, gracias a quien haya hecho la pregunta. Yo sí la veo como una oportunidad. Lo que no veo es que podamos sostener una política de Estado de un gobierno a otro. En los últimos años, décadas, yo siento que, creo que todos lo vemos lo que pasa, cada gobierno que llega intenta refundar el país. Es decir, borramos todo lo anterior porque yo tengo la receta perfecta. Pasan unos años, no sucede nada, viene 5 años después y otra vez. Entonces lo que requerimos como sombrero de todo lo que estamos conversando es donde Cintia, tú eres la voz en esto, una clase política que entienda que requerimos políticas de Estado y no de gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique respecto de sus propuestas y de lo que plantea sobre todo en educación, ¿no? Y la mejor prueba que lo que dice Enrique es completamente cierto es que si uno mira el último informe del INEI, donde menos ha caído, digamos, a medida que tienes mayor nivel educativo, menos ha caído el empleo como consecuencia de la pandemia. Entonces, si no apostamos todas nuestras fichas a la educación, como lo hicieron varios países asiáticos, ¿no? Corea, por ejemplo, es el caso más emblemático, ¿no? Alemania con sus escuelas técnicas intermedias hace bastantes décadas, varias décadas también. Si no hacemos una apuesta real por educación, que no suponga discutir si le ponemos 6%, como ha estado debatiendo el Congreso, le ponemos 7 o le ponemos 2% del PBI a educación, sino más bien cómo hacemos la gestión, cómo creamos los incentivos, como dijo Enrique, a los profesores, a los maestros. Si eso no se sostiene de gobierno a gobierno,
que el gobierno que venga mejore y siga construyendo sobre lo que el anterior hizo, yo creo que la oportunidad va a ser una oportunidad perdida. Ahora más que nunca requerimos que nuestra clase política esté a la altura de las circunstancias. Ahora más que nunca. Bueno, con el comentario de Carlos quiero resaltar que aquí yo soy la única que no es economista, sino politóloga. Y sí, la política es el ámbito que estudio hasta donde se puede entenderlo aquí, ¿no? Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta a Silvana, pero también a los otros dos. Aquí hay una cantidad de conocimiento y aprendizajes que hemos acumulado en el ámbito académico, en la Escuela de Gestión Pública, entre ustedes, sus trabajos de tantos años. Y acá tenemos una brecha enorme con lo que es el sector político, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo que si la calidad de nuestros políticos y nuestros partidos y nuestros gobernantes no mejora, difícilmente ese conocimiento va a ser puesto en práctica. Entonces, ¿cómo ven ustedes que podemos llenar esta brecha? ¿Cómo podemos mejorar esta calidad política? Y no me piden a mí, sino a ustedes como conocedores también de su país. ¿Qué harían, no? Para que en abril no elegimos igual o peor, ¿no? Para que estas políticas se puedan plasmar, ¿no? ¿Qué me dice Silvana? ¿Qué hacemos? A ver, bueno, yo no soy politóloga, pero sí he discutido bastante de esto en varios ámbitos, y particularmente ahí hay una opinión que algunas veces puede atentar de alguna forma contra una lógica, digamos, democrática, ¿no? Definitivamente tenemos una clase política que tiene muchas deficiencias, partidos políticos que no están institucionalizados. Creo que una reforma que de alguna forma obligue a poner un piso a la calidad de estos partidos políticos, a la calidad de una forma, la experiencia o la digamos, el conocimiento que pueden tener las personas que de alguna forma van a entrar a dirigir un país, creo que es clave. Es como alguien me dijo una vez, ¿no? Pero claro, a todos deberían de tener el derecho de poder representar al país. Lo tienen que tener, claro, todos lo tienen. Pero si ahí me dicen, yo quiero ser chofer del bus escolar, está bien, puedo serlo, pero tengo que aprender a manejar. Entonces, de alguna forma creo que particularmente todo pasa por establecer unos límites o unos criterios mínimos para poder consolidar esos partidos políticos hasta que de alguna forma pueda llegar a una evolución propia que pueda permitir pues, que esos partidos puedan ser más institucionalizados. Es una opinión muy poco popular, bastante debatible, pero en este caso es a estos grandes, más es el costo de estas personas que no tienen esas capacidades que el costo de este tipo de medidas. Y es una opinión válida, porque no estás hablando del cartón, del pergamino, estás hablando de alguien que tiene experiencia y conocimiento de lo que quiere hacer, ¿no? Totalmente. Enrique, ¿cómo llenamos esta brecha entre el conocimiento sobre gestión pública que ustedes tienen y quienes probablemente vamos a exigirles nuevamente que lo implementen, ¿no? ¿Cómo podemos llenar esta brecha? Yo creo que realmente tenemos que influenciar en la élite económica de poder. Ellos son los que finalmente definen la agenda, quién es el que va a estar acá, quién es el que va a estar allá, quién va a financiar la encuesta, que esté a favor o en contra, cómo se va a generar todas esas tendencias, todos estos influencers. Finalmente, si pudiéramos nosotros cambiar el chip de quienes tienen el poder económico en nuestro país, donde primero deben estar las personas y no las cuentas bancarias fuera del país, yo creo que ahí podríamos comenzar a iniciar un cambio sustantivo. Porque de repente podemos conseguir líderes y todos, y después estos líderes muy habladitos, muy simpáticos, ¿no? Que puedan transmitir y comunicar, ¿no? Comerse el chicharrón o ponerse el gorrito, bailar una zamacueca. Hay de todas maneras personas con esas habilidades histriónicas, pero detrás, ¿quién está detrás que le dice esto es importante y esto no es importante? Son los que tienen el poder económico. Entonces yo creo que es muy importante invertir recursos para que la élite económica del poder sea más comprometida con su país y no con sus cuentas bancarias. Muy bien, he escuchado varios aquí diciendo hay que cambiar el chip,
¿no? Y cambiar el chip tiene todo que ver con educación en todo nivel, incluyendo la educación universitaria que nosotros proporcionamos. Si hay tiempo, voy a pedir empezando con Carlos, un último minuto, una declaración o una observación última de cada uno de los tres, y luego vamos a tener que cerrar, lamentablemente, con muchas buenas preguntas todavía por responder. Carlos. Muchas gracias, Cintia. Mensaje número 1, la política económica no puede verse separada de la política social. Mensaje número 2, necesitamos una muy buena base de datos para que la siguiente vez que ocurra un hecho, esperemos no de salud, pero una crisis externa o lo que fuere, estemos preparados para atender a los más vulnerables con un buen sistema de información. Mensaje número 3, debemos acercar la academia a la realidad y acercarla bastante a la clase política. Creo que uno de los medios, complementando un poco a Silvana, podría ser que para estas elecciones cada candidata, cada candidato nos diga con nombre y apellido quiénes son sus equipos, es decir, quién sería su ministro de Economía, quién sería su ministra, no sé, de Salud, de Educación, quiénes. Porque si no, como dice Enrique, cuando esa persona gane sin tener a nadie detrás, volveremos a estar cayendo sobre lo mismo. A mejorar gestión, se puede hacerlo. En el Universidad del Pacífico, en su maestría de gestión pública y en la de inversión social, se hace un esfuerzo grande. Hay muchos funcionarios públicos que están ahí y se sorprenden con las cosas que van aprendiendo, ¿no? Pero está bien, para eso estamos, ¿no? Pero hay que acercarnos más a los líderes económicos, como dijo Enrique, y políticos también. Gracias, Carlos. Silvana, un minuto, mensaje final. A ver, bueno, en mi caso quería resaltar estos dos aspectos que creo que son claves para poder, de alguna forma, sacar o reducir esta vulnerabilidad que es lo que ha visto afectado a una gran parte de la población. Bueno, primero es tratar de fortalecer estos dos aspectos dentro de la gestión pública, es decir, políticas claras orientadas al empleo formal, que creo que hasta el momento la gestión actual no la tiene y bueno, habría que escuchar qué es lo que tienen los candidatos como políticas específicas, concretas, para lograr un mayor empleo formal. Y dos, también ese tipo de políticas de mediano y largo plazo para la generación de capacidades orientada a la diversificación productiva. Entonces, creo que esos son dos aspectos que podría reducir ciertamente pues este problema que hemos tenido de una población que de alguna forma se tomó bastante trabajo sacarla de la pobreza para que después de una pandemia pueda regresarla en pocos meses. Y en ese sentido, y esa es un poco mi última idea, es tratar de que dentro de la política social, dentro de la política, del enfoque social que podemos tener, logremos una medición no solamente de la pobreza como tal, sea a nivel multidimensional, sino también lograr mejorar estos sistemas de información para ubicar no solamente a los pobres, sino a los que están en condición de potencial vulnerabilidad. Para eso creo que el Estado cuenta con una serie de sistemas de información que nunca se han integrado, no llegan a integrarse, ni siquiera el Estado, y más aún con sistemas de información que también pueden existir a nivel privado, entre otros. Ok, Enrique, un minuto, último mensaje. Ya dijeron todo lo que iba a decir, entonces a mí lo que me queda algo que espero que en otra oportunidad podamos trabajar, el tema moral, la ética y la moral. Podemos tener los grandes planes, las grandes políticas, el sistema de información más sofisticado para identificar beneficiarios, para proveer a los bienes y servicios, para monitorear, para grabar, para ordenar. Pero si no tenemos profesionales sólidos en ética y moral, nuestro país va a seguir yendo a la deriva. Eso es todo. Gracias. Bueno, ahí tenemos una sugerencia para el próximo webinar, ¿no? De gestión pública y ética, ¿no? Bienvenidos que lo organizan. Quiero agradecer a todos los que han venido. Hemos tenido 100 personas acá escuchando a este ilustre panel. 100 personas que espero que donde estén con su grano de arena pueden contribuir a una gestión pública más eficiente, más efectivo y de hecho más ética, ¿no? Muchísimas gracias a todos.